Capítulo 18. Hasta que entró en el salón de Netherfield y buscó en vano al señor Wickham entre el grupo de casacas rojas allí reunidas, a Elizabeth ni se le pasó por la imaginación que no fuera a estar presente. La seguridad de encontrarse con él no se había visto enturbiada por ningún recuerdo que pudiera, y no sin fundamento, haberla alarmado. Se había vestido con mayor esmero de lo habitual, y se había preparado, con el mejor de los ánimos, para conquistar la parte aún insumisa del corazón de ese caballero, confiando en que no fuera demasiado grande para poder dominarla en el curso de la velada. Pero de pronto le asaltó la terrible sospecha de que, para complacer al señor Darcy, Bingley hubiera omitido su nombre en la invitación enviada a los oficiales, y aunque ese no era exactamente el caso, su amigo, el señor Denny, a quien Lidia se apresuró a recurrir, confirmó el hecho irrefutable de su ausencia y les explicó que Wickham se había visto obligado a atender unos asuntos en Londres el día anterior, y aún no había regresado. Con una sonrisa muy significativa, el oficial añadió: «Supongo que esos asuntos no le hubieran hecho ausentarse justo ahora, si no hubiera querido evitar a cierto caballero aquí presente». Lidia no alcanzó a oír ese comentario, pero Elizabeth sí, y le confirmó que Darcy era tan responsable de la ausencia de Wickham como había supuesto en un principio, y la antipatía que el primero le inspiraba se agudizó hasta tal punto por la desilusión que acababa de sufrir que apenas pudo contestar con cortesía a las amables preguntas que instantes después éste le dirigió. La atención, la tolerancia, la paciencia con Darcy eran un agravio a Wickham. Elizabeth decidió no conversar con él, y se alejó tan irritada que ni siquiera recuperó su buen humor al hablar con el señor Bingley, cuya ciega parcialidad la exasperaba. Pero Elizabeth tenía demasiado buen carácter, y aunque se hubieran malogrado sus planes para la velada, su enfado no podía ser duradero. Y después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien no había visto en una semana, empezó a hablarle de las peculiaridades de su primo, sobre el que deseaba llamar su atención. Los dos primeros bailes, sin embargo, volvieron a sumirla la pesadumbre. Fueron danzas de mortificación. El señor Collins, torpe y solemne, pidiendo disculpas en vez de prestar atención, moviéndose a destiempo sin darse cuenta, le ocasionó toda la vergüenza y el sufrimiento que una desagradable pareja de baile puede infligir. Cuando consiguió librarse de él, se puso eufórica. Luego bailó con un oficial que le brindó el consuelo de hablarle del señor Wickham y de lo mucho que todo el mundo lo apreciaba. Cuando terminaron las dos piezas de rigor, volvió con Charlotte Lucas, y estaba conversando con ella, cuando inesperadamente el señor Darcy le pidió que fuera su próxima pareja. Elizabeth se quedó tan desconcertada que, sin saber lo que hacía, aceptó. El señor Darcy se alejó de inmediato, y ella se quedó reprochándose su falta de serenidad. Charlotte intentó consolarla. «Seguro que te parece encantador. Dios me libre, sería la mayor de las desgracias encontrar encantador a un hombre a quien se ha decidido odiar. No me desee semejante castigo». Cuando se reanudó la música, sin embargo, y Darcy se acercó a ella, Charlotte le susurró que no cometiera la torpeza de permitir que su debilidad por Wickham la hiciera desagradable a ojos de un hombre 10 veces más importante. Elizabeth no contestó, y ocupó su puesto en la pista de baile, asombrada de la dignidad que le otorgaba el hecho de ser pareja del señor Darcy, y percibiendo ese mismo asombro en las miradas de sus vecinos. Bailaron algún tiempo sin decir nada, y Elizabeth empezó a pensar que aquel silencio se prolongaría hasta el final de las dos piezas. Al principio decidió respetarlo, pero de pronto se le ocurrió que no habría peor castigo para el señor Darcy que obligarlo a hablar, e hizo una observación trivial sobre el baile. Él le respondió y volvió a quedarse callado. Después de unos minutos de silencio, Elizabeth se dirigió a él por segunda vez. «Le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo he hablado del baile, y usted debería hacer algún comentario sobre el tamaño de la sala o el número de parejas». Él sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiera. «Muy bien, esta respuesta es suficiente por el momento. Quizá yo diga dentro de poco que los bailes privados son mucho más agradables que los públicos, pero ahora podemos guardar silencio». ¿Sigue usted unas normas para hablar mientras baila? Algunas veces. Hay que decir algo, ya lo sabe. Sería muy extraño que dos personas pasaran media hora juntas sin despegar los labios, aunque, para contentar a algunos, la conversación debería organizarse de tal modo que apenas tuvieran que decir nada. ¿Está hablando de sus sentimientos o cree satisfacer los míos? Las dos cosas, replicó Elizabeth con picardía, pues siempre he percibido una gran semejanza entre nuestras formas de ser.
Ambos somos poco sociables y taciturnos, y estamos poco dispuestos a hablar, a no ser que esperemos decir algo que asombre a todo el mundo y que pase a la posteridad con el lustre de un proverbio. No me parece una descripción nada acertada de su carácter, dijo Darcy, y hasta qué punto se parece al mío es algo que no estoy en condiciones de decir. No hay duda de que usted lo considera un fiel retrato. No soy la más indicada para juzgarlo. Él no contestó, y los dos volvieron a guardar silencio hasta que el baile les permitió detenerse de nuevo. Darcy le preguntó entonces si sus hermanas y ellas iban a menudo a Meryton. Elizabeth le respondió que sí, e, incapaz de resistir la tentación, agregó: Cuando nos vio usted allí el otro día, acababan de presentarnos a un oficial. El efecto fue inmediato. Una expresión de desdén endureció el rostro de Darcy, pero no dijo nada, y Elizabeth, aunque lamentando su debilidad, fue incapaz de seguir. El señor Wickham, dijo finalmente el joven, forzado por las circunstancias, tiene tanto encanto que no es raro que haga amigos. Lo que no es tan seguro es que sea capaz de conservarlos. Ha tenido la desgracia de perder su amistad, repuso Elizabeth, haciendo hincapié en el posesivo, y de un modo que probablemente le hará sufrir toda la vida. Darcy no respondió, y pareció deseoso de cambiar de tema. En aquel momento apareció junto a ellos Sir William Lucas, con el propósito de llegar a través del grupo de bailarines al otro lado de la sala, pero al ver al señor Darcy, se detuvo con una ceremoniosa inclinación de cabeza, y le felicitó no solo por su destreza en el baile, sino también por su pareja. No quepo en mí de gozo, mi querido señor. No es frecuente ver bailar con tanta maestría. Es obvio que pertenece usted a los círculos más elegantes. Permítame decirle, sin embargo, que su preciosa acompañante no le desmerece, y confío en que este placer se repita a menudo, especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseable, mi querida señorita Lizzie, mientras miraba a Jane y al señor Bingley, tenga lugar. Entonces lloverán las felicitaciones. Apelo al señor Darcy, pero no le molestaré más, señor. No quiero interrumpir su encantadora conversación con esta joven, cuyos brillantes ojos también me están censurando. Darcy apenas escuchó la última parte de su discurso, pero la alusión de Sir William a su amigo pareció impresionarle mucho, y miró con extraordinaria seriedad a Bingley y a Jane, que estaban bailando juntos. Recobrando al punto la serenidad, sin embargo, se volvió hacia su pareja y dijo: La interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. No creo que estuviéramos diciendo nada. Sir William no podría haber interrumpido a dos personas en este salón que tuvieran menos que decirse. Hemos intentado 2 o 3 temas sin éxito, y no logro imaginar de qué podríamos hablar a continuación. ¿Qué opina de los libros?, preguntó él sonriendo. ¿De los libros? Oh, no. Estoy segura de que jamás leemos los mismos, o de que no nos inspiran los mismos sentimientos. Es una lástima que piense así, pero, de ser cierto, al menos, no nos faltaría tema de conversación. Podríamos comparar nuestras opiniones. No, no puedo hablar de libros en un salón de baile. Mi cabeza está llena de otras cosas. El presente ocupa toda su imaginación en esas circunstancias, ¿no es así?, dijo él con cierto escepticismo. En efecto, replicó Elizabeth, sin saber lo que decía, pues sus sentimientos habían tomado otros derroteros, como se vio poco después, cuando súbitamente exclamó: Recuerdo que en una ocasión le oí decir, señor Darcy, que a usted casi nunca perdonaba, que su rencor era implacable. Supongo que será muy cauto antes de permitir que ese sentimiento le domine. Lo soy, contestó él con firmeza. ¿Y nunca se deja cegar por los prejuicios? Espero que no. Quienes jamás cambian de opinión tienen que estar muy seguros de juzgar correctamente al principio. ¿Qué pretende usted con estas preguntas? Solamente ilustrarme sobre su carácter, dijo ella, tratando de restar gravedad a sus palabras. Intento comprenderlo. ¿Y lo consigue? Elizabeth movió la cabeza. En absoluto. Oigo opiniones tan diferentes sobre usted que no sé qué pensar. Seguro que se dicen las cosas más opuestas de mí, respondió muy serio, y preferiría, señorita Bennet, que en estos momentos se olvidara de mi carácter. Me temo que su interpretación no nos favorecería a ninguno de los dos. Pero, si no lo estudio ahora, quizá no se me presente nunca otra oportunidad. No quisiera en absoluto privarla de ningún placer, contestó Darcy fríamente. Elizabeth no dijo nada más, y cuando terminaron de bailar la segunda pieza, se separaron en silencio, los dos disgustados, aunque no de igual modo, pues en el pecho de Darcy anidaban unos sentimientos bastante poderosos que enseguida le hicieron perdonar a la joven y dirigir toda su ira contra otra persona. Poco después de separarse, la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y le dijo con un aire cortésmente displicente: He oído, señorita Elizabeth, que está encantada con George Wickham. Su hermana Jane me ha hablado de él, y me ha hecho cientos de preguntas, y he descubierto que el joven olvidó decirle
entre sus muchas confidencias, que era hijo del viejo Wickham, el administrador del difunto señor Darcy. Permítame recomendarle, como amiga, que no crea a pie juntillas todas sus afirmaciones, pues es completamente falso que el señor Darcy lo haya maltratado. Por el contrario, ha sido siempre extremadamente amable con él, aunque George Wickham se haya portado de un modo infame con el señor Darcy. No conozco los detalles, pero sé muy bien que el señor Darcy no es culpable de nada, que no soporta oír el nombre de Wickham, y que aunque mi hermano se vio obligado a invitarle con el resto de los oficiales, se alegró en sobremanera cuando se enteró de su marcha a Londres. El hecho de que haya venido a esta zona es una auténtica insolencia, y me gustaría saber cómo puede atreverse a hacerlo. Lamento, señorita Elizabeth, que tenga que descubrir así las flaquezas de su querido amigo, pero, teniendo en cuenta sus orígenes, no podía esperarse nada mejor. No parece haber diferencia para usted entre las flaquezas y los orígenes del señor Wickham, exclamó Elizabeth irritada, porque solo le ha acusado de ser hijo del administrador del señor Darcy, algo que me comunicó él mismo, se lo aseguro. Le ruego que me disculpe, dijo la señorita Bingley, alejándose con una mueca de desprecio. Perdone la intromisión, mis intenciones eran buenas. Insolente, pensó Elizabeth. Te equivocas si piensas que puedes influir en mí con un ataque tan mezquino. Lo único que veo en él es tu ignorancia deliberada de la maldad del señor Darcy. Después fue en busca de su hermana mayor, que había prometido interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. La sonrisa de Jane era tan dulce y apacible, y su expresión de alegría tan grande, que resultaba evidente el placer que le causaba la velada. Elizabeth adivinó al instante sus sentimientos, y en aquel momento la preocupación por Wickham, la hostilidad a sus enemigos y todo lo demás cedieron ante la esperanza de que Jane estuviera más cerca de alcanzar la felicidad. Me gustaría saber, preguntó Elizabeth, con un rostro tan sonriente como el de su hermana, ¿qué has averiguado sobre el señor Wickham? Aunque tal vez estés divirtiéndote demasiado para pensar en otra persona. En ese caso, estarías perdonada. No, contestó Jane, no me he olvidado de él, pero no tengo nada halagüeño que decirte. El señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que ofendieron especialmente al señor Darcy, pero pondría la mano en el fuego por el buen comportamiento, la rectitud y el honor de su amigo, y está convencido de que el señor Wickham se merecía muchas menos atenciones de las que le ha dispensado el señor Darcy. Lamento añadir que, según sus comentarios y los de su hermana, el señor Wickham no es un joven respetable en absoluto. Me temo que ha cometido muchas imprudencias y que no es digno del afecto del señor Darcy. ¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham? No, lo vio por primera vez el otro día en Meryton. Entonces te ha contado la versión del señor Darcy. Ahora lo entiendo. Pero ¿qué dice del beneficio eclesiástico? No recuerda con exactitud las circunstancias, aunque el señor Darcy se las haya contado más de una vez, pero cree que solo se le prometió de manera condicional. No dudo de la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth con vehemencia, pero tendrás que perdonar que sus palabras no me convenzan. Supongo que el señor Bingley ha defendido muy bien a su amigo, pero los únicos detalles que conoce de la historia se los ha dado precisamente él. Así que correré el riesgo de seguir pensando lo mismo de los dos caballeros. Después, eligió un tema de conversación más agradable para las dos, y sobre el que no existieran desacuerdos. Elizabeth escuchó con placer las felices, aunque modestas aspiraciones que abrigaba Jane con respecto a Bingley, y dijo cuanto pudo para acrecentar su confianza. Al unirse a ellas el propio señor Bingley, Elizabeth se marchó con la señorita Lucas, y acababa de responder a sus preguntas sobre el señor Darcy como pareja de baile, cuando el señor Collins se le acercó para comunicarles exultante que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. Me he enterado, por una extraña casualidad, explicó, que en estos momentos hay en la sala un pariente muy cercano de mi benefactora. No he podido evitar oír cómo ese caballero mencionaba los nombres de su prima, la señorita de Burgh, y de la madre de esta, Lady Catherine, a la joven que hace los honores. Es increíble que sucedan estas cosas. Jamás se me pasó por la cabeza que pudiera encontrarme con un sobrino de Lady Catherine de Burgh en esta fiesta. Agradezco sobremanera no haberlo descubierto demasiado tarde para presentarle mis respetos, algo que me dispongo a hacer en este instante, y confío en que me disculpe por no haberlo hecho antes. Mi completa ignorancia del parentesco me servirá de excusa. ¿Se presentará usted mismo al señor Darcy? Por supuesto. Le rogaré que me perdone por no haberlo hecho antes. Como es el sobrino de Lady Catherine, podré decirle lo bien que se encontraba su tía hace 8 días. Elizabeth intentó por todos los medios disuadirlo, asegurándole que el señor Darcy consideraría una impertinencia, en lugar de un cumplido para su tía, que se dirigiera a él sin que nadie los presentara antes, que no había ninguna necesidad de que se conocieran, y que en todo caso debía ser el señor Darcy, el más importante de los dos,
quien tomara la iniciativa. El señor Collins la escuchó como si no pensara dar su brazo a torcer, y cuando ella dejó de hablar, le contestó lo siguiente. Mi querida señorita Elizabeth, tengo una opinión inmejorable sobre la excelencia de su juicio en cuantas materias domine su intelecto, pero permítame decirle que existe una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía que rigen la vida de los laicos y las que rigen la vida de los clérigos, porque permítame decirle que la posición de eclesiástico, en cuanto a dignidad, me parece comparable al más alto rango del reino, siempre que se observe al mismo tiempo la debida humildad en el comportamiento. Por ese motivo, déjeme seguir los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me empujan a cumplir con lo que considero mi deber. Perdóneme por desatender sus consejos, que en cualquier otro asunto serán mi guía constante, ya que en el caso que nos ocupa me considero por educación y por el rigor de mis estudios más preparado que una joven dama como usted para decidir lo que está bien. Y, con una ligera inclinación, se alejó de Elizabeth para abalanzarse sobre el señor Darcy, mientras su prima observaba atentamente la perplejidad con que éste recibía su avance. El joven clérigo inició su discurso con una solemne reverencia, y aunque no oyera nada, Elizabeth tuvo la sensación de escuchar todas y cada una de sus palabras, y leyó en sus labios los vocablos disculpa, Handford y Lady Catherine de Bourgh. Le molestó que hiciera el ridículo ante un hombre así. El señor Darcy lo contemplaba con acuciante asombro, y cuando finalmente el señor Collins le permitió hablar, respondió con aire de distante cortesía. Pero esto no desanimó a su interlocutor, que volvió a dirigirse a él, y el desprecio del señor Darcy pareció aumentar con creces ante la extensión de su segundo discurso. Al final de este, se limitó a alejarse del clérigo, inclinando levemente la cabeza. El señor Collins regresó entonces al lado de Elizabeth. No tengo ningún motivo, se lo aseguro, dijo, para sentirme decepcionado con su acogida. El señor Darcy parecía muy complacido con la atención que le he dispensado. Me ha contestado con la mayor educación, e incluso ha tenido la delicadeza de decirme que está tan convencido del buen criterio de Lady Catherine que tiene la seguridad de que ella jamás concedería un privilegio a nadie que no lo mereciera. Una idea muy hermosa. En general, estoy muy satisfecho con nuestro encuentro. Como aquel asunto ya no suscitaba su interés, Elizabeth dirigió casi por completo su atención hacia su hermana y el señor Bingley, y la secuencia de agradables pensamientos que nacieron de su observación le hicieron sentirse casi tan dichosa como Jane. Imaginó a ésta instalada en aquella misma casa, con toda la felicidad que puede proporcionar un matrimonio basado en el verdadero afecto, y se sintió capaz, en tales circunstancias, de hacer un esfuerzo para que le gustaran incluso las hermanas del señor Bingley. Vio con claridad que los pensamientos de su madre seguían el mismo derrotero que los suyos, y prefirió no acercarse a ella, por temor a que dijera alguna indiscreción. Cuando fueron a cenar, en consecuencia, le pareció muy desafortunado que solo se sentara una persona entre ambas, y le contrarió profundamente que su madre hablara únicamente a esta, Lady Lucas, y sin el menor recato de sus esperanzas de que Jane no tardara en contraer matrimonio con el señor Bingley. Era un tema apasionante, y la señora Bennet no se cansaba de enumerar las ventajas de la boda. El hecho de que fuera un joven tan encantador y tan rico, y de que viviera a menos de 5 kilómetros de ellos, eran los puntos que más celebraba. Y era reconfortante pensar en el cariño que las dos hermanas del señor Bingley sentían por Jane, y tener la certeza de que deseaban aquel enlace tanto como ella. Resultaba, por otra parte, algo muy prometedor para sus demás hijas, pues el hecho de que Jane hiciera tan buena boda les ayudaría a conocer a otros hombres acaudalados, y finalmente, era tan conveniente a su edad poder confiar el cuidado de sus hijas solteras a la hermana mayor, y no tener que acompañarlas a todas las fiestas y reuniones. Era necesario convertir esta circunstancia en un motivo de alegría, ya que así lo dictaban las buenas costumbres, aunque no hubiera nadie menos propenso que ella a quedarse en casa, fuera cual fuera su edad. La señora Bennet concluyó, deseando que Lady Lucas tuviera pronto la misma suerte, aunque el aire triunfal de sus palabras pusiera de manifiesto su convencimiento de que no existía la menor esperanza de que esto ocurriera. Elizabeth se esforzó en vano por atemperar la locuacidad de su madre, o persuadirla para que manifestara su felicidad con un susurro menos audible. Para su inenarrable humillación, se dio cuenta de que casi todo lo que decía llegaba a oídos del señor Darcy, sentado frente a ellas. Su madre se limitó a reñirla por decir tonterías. ¿Y por qué habría de temer yo al señor Darcy? Estoy segura de que no le debemos ninguna atención especial que nos impida decir cosas que a él no le agraden. Por favor, mamá, hable más bajo. ¿Qué provecho puede sacar de ofender al señor Darcy? De ese modo jamás causará una buena impresión a su amigo. Nada de lo que dijo, sin embargo, tuvo la menor influencia sobre su madre,
que siguió hablando de sus aspiraciones sin bajar la voz. Elizabeth enrojeció una y otra vez, avergonzada y humillada. No podía sino mirar con frecuencia al señor Darcy, aunque mirarlo solo confirmara sus temores, pues, aunque el joven no tuviera la vista clavada a la señora Bennet, sin lugar a dudas, ésta acaparaba toda su atención. La expresión de su rostro pasó poco a poco del indignado desdén a una tranquila gravedad. A la larga, sin embargo, la señora Bennet no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas, que llevaba mucho tiempo bostezando ante la repetición de maravillas que ella no tenía posibilidad de compartir, se entregó al consuelo de los fiambres de pollo y jamón. Elizabeth empezó a recobrar la serenidad, pero su tranquilidad no duró mucho, pues al terminar la cena llegó el momento de cantar, y vio avergonzada como Mary, sin que nadie insistiera, se disponía a complacer a los invitados. Trató de impedir esa prueba de obsequiosidad con miradas significativas y súplicas silenciosas, pero resultó inútil. Mary no se dio por aludida. Una oportunidad semejante para lucirse no podía desperdiciarla, y empezó a cantar. Los ojos de Elizabeth se clavaron angustiados en su hermana, y siguió su progreso a lo largo de varias estrofas con una impaciencia que al final se vio muy mal recompensada, pues Mary, al escuchar entre las muestras de agradecimiento la insinuación de que siguiera deleitando a los presentes, tardó medio minuto en entonar otra canción. El talento de Mary dejaba mucho que desear. Apenas tenía voz y sus modos eran afectados. Elizabeth empezó a desesperarse. Miró a Jane para ver si lo soportaba, pero ésta conversaba tranquilamente con Bingley. Miró a las dos hermanas del joven y vio los gestos burlones que se intercambiaban, y a Darcy, que seguía sin embargo con el rostro serio e impenetrable. Miró a su padre para suplicarle que interviniera, a fin de evitar que Mary siguiera al piano toda la noche. El señor Bennet comprendió su petición, y cuando Mary terminó de cantar, dijo en voz alta: Está bien, hija mía, ya nos has deleitado lo suficiente. Deja que otras jóvenes se luzcan. Mary simuló que no le oía, pero se quedó un tanto desconcertada. Elizabeth lo sintió por ella y lamentó las sarcásticas palabras de su padre, temiendo que su desasosiego no hubiera beneficiado a nadie. Se invitó a tocar a otros miembros del grupo. Si yo tuviera la fortuna de saber cantar, dijo el señor Collins, estaría encantado de interpretar una danza popular para complacer a todos los presentes, porque considero la música una diversión muy inocente y perfectamente compatible con la profesión de clérigo. No pretendo decir con esto, sin embargo, que podamos dedicar demasiado tiempo a este arte, ya que tenemos otras muchas obligaciones. El rector de una parroquia está siempre muy ocupado. Lo primero que ha de hacer es llegar a un acuerdo para que el cobro de los diezmos sea beneficioso para él sin resultar gravoso para su patrón. Debe escribir también sus propios sermones, y no le sobrará mucho tiempo para sus deberes parroquiales y el cuidado y reforma de su residencia, que inexcusablemente ha de ser lo más cómoda posible. Tampoco carece de importancia que sea atento y conciliador con todo el mundo, especialmente con aquellos a quienes debe su cargo. No se le puede eximir de ese deber. Desde luego, yo no podría tener una buena opinión de nadie que desaprovechara la ocasión de presentar sus respetos a un miembro de esa familia. Y con una reverencia al señor Darcy, acabó aquel discurso, pronunciado casi a voz en cuello, para que la mitad de los invitados lo oyeran. Muchos lo miraron fijamente. Muchos sonrieron, pero nadie pareció tan divertido como el señor Bennet, mientras su mujer alababa seriamente al señor Collins por la sensatez de sus comentarios y explicaba en voz baja a Lady Lucas la extraordinaria inteligencia y bondad del joven clérigo. Elizabeth tenía la sensación de que si su familia se hubiera puesto de acuerdo para hacer el mayor de los ridículos en el curso de la velada, no podrían haber interpretado mejor sus papeles y cosechado más éxito. Y le alegró que Bingley y su hermana Jane no hubieran seguido todo aquel espectáculo y que los sentimientos del primero no parecieran demasiado susceptibles de cambiar por los desatinos que sin duda había presenciado. Que sus dos hermanas y el señor Darcy, sin embargo, disfrutaran de semejante oportunidad para burlarse de sus familiares era suficientemente horrible, y Elizabeth fue incapaz de decidir si le resultaba más intolerable el mudo desprecio del caballero o las sonrisas insolentes de las damas. Apenas se divirtió lo que quedaba de la velada. El señor Collins la abrumó con sus atenciones e insistió en quedarse a su lado, y aunque no logró convencerla para que volviera a bailar con él, impidió que otros caballeros la sacaran. Elizabeth le suplicó en vano que buscase otra pareja, y se ofreció a presentarle a la joven que quisiera. El señor Collins aseguró que bailar le era indiferente, que su principal objetivo consistía en rodearla de delicadas atenciones para ganarse su buena opinión, por lo que se proponía seguir a su lado hasta el final de la fiesta. No tenía sentido discutir semejante idea. El único consuelo de Elizabeth
fue su amiga, la señorita Lucas, que se unía a menudo a ellos y conversaba afablemente con el señor Collins. Al menos se vio libre de que el señor Darcy le hiciera la afrenta de dirigirse nuevamente a ella. Aunque pasó bastante tiempo muy cerca, completamente solo, en ningún momento se acercó a hablarle. Elizabeth achacó el silencio a sus alusiones al señor Wickham y se alegró de haberlas hecho. El grupo de Longbourn fue el último en partir. Cuando se despidieron todos los invitados, gracias a una maniobra de la señora Bennet, tuvieron que esperar un cuarto de hora que llegaran los carruajes, lo que les permitió ver hasta qué punto deseaban que se fueran algunos miembros de la familia anfitriona. La señora Hurst y su hermana únicamente abrieron la boca para quejarse de lo cansadas que estaban, y no disimularon su impaciencia por quedarse solas. Evitaron cualquier intento de conversación de la señora Bennet, consiguiendo que todo el mundo se sintiera incómodo. Las largas parrafadas del señor Collins, felicitando al señor Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por su hospitalidad y cortesía, salvaron un poco la situación. Darcy no dijo nada. El señor Bennet, igual de silencioso, disfrutaba de la escena. El señor Bingley y Jane seguían juntos, algo apartados de los demás, y hablaban entre sí. Elizabeth estaba tan callada como la señora Hurst o la señorita Bingley, e incluso Lidia se sentía demasiado exhausta para exclamar algo que no fuera «Dios mío, qué agotada estoy», acompañado de un sonoro bostezo. Cuando finalmente se levantaron para irse, la señora Bennet repitió 1000 veces su deseo de ver muy pronto en Longbourn a toda la familia, y se dirigió de manera especial al señor Bingley, para asegurarle lo felices que serían si algún día almorzaba con ellos sin la ceremonia de una invitación formal. Bingley, complacido, le expresó su gratitud y se comprometió a visitarlos en cuanto regresara de Londres, a donde tenía que trasladarse al día siguiente por poco tiempo. La señora Bennet se sintió plenamente satisfecha y abandonó la casa con la maravillosa certeza de que, habida cuenta de los preparativos para la boda, los carruajes nuevos y el vestido de novia, vería a su hija instalada en Netherfield al cabo de 3 o 4 meses. Pensaba con idéntica seguridad y con considerable alegría, aunque ésta no fuera tan intensa, en el matrimonio de otra de sus hijas con el señor Collins. Elizabeth era la menos afín a su progenitora, y aunque el pretendiente y el enlace fueran lo bastante buenos para ella, el valor de ambos quedaba eclipsado por el señor Bingley y Netherfield.